¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SDP Noticias. Esto es SDP Tarde, mi nombre es Julián Mazoy y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de ratas. La peor guerra que ha vivido la humanidad, más bien, ahí voy a ponerlo de alguna otra manera. Quizás y la forma de ponerlo es la siguiente. La peor guerra para haber sido un soldado, la peor guerra que ha vivido la humanidad para haber sido un soldado es, sin lugar a dudas, la Primera Guerra Mundial. Tengo un amigo, este amigo se llama Francisco, es un tipo extraordinario, es de primera. Es un hombre que ha dado su vida a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ha crecido en los rangos, pero nunca ha olvidado lo que es. Es un soldado. Es un tipo musculoso, disciplinado, de esos que va al gimnasio como 7 veces a la semana, formado, además inteligente, estudió en las mejores universidades militares. De esos también que en las noches sueñan con revivir y aparecer en medio de la guerra de la independencia de 1810 para tener la oportunidad de darlo todo por la patria y morir en la línea. Y aún a él, un tipo que ha visto cantidades absurdas de compañeros, de gente que quiere en la vida, perder justamente su vida en los distintos conflictos armados que hay en México, un tipo que no tiene miedo de enfrentarse al crimen organizado, que hasta en el fondo de su corazón lo desea, lo añora. Cuando alguien le pregunta en qué guerra nunca quisiera haber estado, siempre responde lo mismo: las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra indescriptible, una guerra que realmente se peleó adentro de agujeros masivos que medían decenas de cientos de kilómetros entre fuerzas que realmente no podían ni siquiera verse los unos a los otros a la cara. La historia es larguísima, pero esta historia realmente no se trata acerca de la Primera Guerra Mundial. Pero hay algo que creo que ilustra a la perfección el problema que hoy se vive en México. Y es que es una de las grandes diferencias de la Primera Guerra Mundial con cualquier otra de las guerras, y fueron las ratas. Esta guerra que se vivió adentro de estas trincheras en todo el frente oeste había generado una cantidad absurda de comida para alimentar a los más de 65 millones de personas, de soldados, que pelearon únicamente en el oeste de Alemania. Comida, basura, desechos, humanos, orina, mierda, todo en el mismo lugar. Y esto generó una de las plagas más asquerosas de ratas que ha habido en la historia de la humanidad. Porque para las ratas, si había algo que sobraba, era justamente la comida. Podían entrarle a todo, en especial a los cuerpos putrefactos de cada soldado que caía en batalla. Además de ratas, también tenían piojos, las mismas ratas, que transmitieron una serie de enfermedades infecciosas. No dejaban a los soldados dormir. Mientras intentaban descansar, las ratas mordían los dedos, las manos, cualquier espacio por más pequeño que fuera de piel expuesta. Y si no había piel expuesta, no se preocupen. Las ratas mordían tanto que atravesaban la ropa y se metían entre los cuerpos de las decenas de millones de soldados que pelearon en esa guerra y que podían ser víctimas de mordidas ante cualquier cosa de este tipo de ratas. Si te dormías, tenías ratas intentando comerte. Si te lastimabas, las ratas también te comían. Si te morías, las ratas te comían. Si te enfermabas por las enfermedades de las ratas te comían. Hay textos académicos enteros de decenas de cientos de páginas en donde hablan acerca de los efectos psicológicos sobre jóvenes de 16 a 25 años que fueron soldados durante años en estas trincheras. Las ratas hacían ruidos por las noches que generaron que nadie pudiera dormir porque empezaban a escuchar alucinaciones pensando que los enemigos se estaban acercando a las trincheras. Hubo una infinidad de soluciones para este problema. Los ejércitos contrataban hombres que empezaron a crear una nueva profesión, los cacharratas. Les pagaban hasta 50 centavos por cada una de las ratas que mataban. Los ejércitos intentaron poner químicos, traer animales, pusieron gatos, perros. Después de la guerra, aventaron gas mostaza por todos lados intentando asfixiar a las ratas, y el problema era tan grande que nada parecía solucionarlo. La historia se repite, decía Hegel. Y después Marx agregó: la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. Y eso ha pasado. Hoy México vive una situación peligrosamente similar a la que se vivía con las ratas en las trincheras del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. México tiene un problema gigantesco de ratas. Pero ahora no están en las trincheras, ahora están en la vida pública. Hoy tenemos que hablar acerca de la gran plaga de México. Tenemos que hablar acerca de las ratas mexicanas, de los partidos políticos.
Bienvenidos a SDP Noticias. Esto es SDP Tarde, mi nombre es Julián Mazoy y muchas gracias por acompañarme. México tiene una plaga incontenible. Hombres y mujeres que se rehúsan a dejar de mamar el presupuesto público. Pero quizás es más grave que eso. Porque ya no es solamente el dinero. De hecho, muchas de estas personas ya tienen muchísimo dinero. Y de hecho, aun si les redujeran el presupuesto a los partidos, nuestros políticos continuarían haciendo más dinero como las ratas que son y seguirían robando más y más y más. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay tres motivos en los que puedo yo pensar por los que alguien fundaría un nuevo partido político o ingresaría a la política. No necesariamente fundaría un partido político, de hecho, sino que participaría de esta cosa asquerosa, moribunda, putrefacta que se llama la política mexicana. El primero de esos motivos es evidentemente el dinero. El presupuesto público que reciben es una parte, pero pueden también colocar contratistas, proveedores, venderle al gobierno insumos o influir sobre los mercados para quedarse con X o Y propiedad. Le mando un saludo, por ejemplo, al cártel inmobiliario de la Ciudad de México, que hacía justamente eso, motivados por dinero. Pero evidentemente hay mucho dinero que hacer cuando uno entra en la política. El segundo motivo es por algo que a mí en ocasiones me parece hasta aún más enfermo que querer dinero, porque todos queremos dinero. No todos queremos dinero mal habido. No todos estamos dispuestos a robar y a saquear y ensuciarnos a cambio de hacer una vida. Pero entiendo por qué es que alguien podría decidir meterse en una industria en donde hay cantidades asquerosas de dinero por hacer, si es que eso les llega a interesar, ¿no? Entiendo por qué es que alguien diría, pues es que puedo hacer una vida y sacar muchísimo dinero en la política y por eso entro. Entonces, este segundo punto realmente tiene que ver con algo mucho más profundo, el poder. El poder es un fin en sí mismo. Es un fin que persiguen aquellas personas cuyos padres o madres no les hicieron el suficiente caso de chiquitos. A lo mejor y les pegaba a su papá o algún tío los tocó indebidamente y no lograron entender sus necesidades psiquiátricas de forma clínica y tuvieron que suplir estas deficiencias emocionales a través de los aplausos ajenos. Porque es en serio, hay gente que vive de eso. Hay gente enferma que nunca lograron atenderse y por lo tanto anhelan llegar al poder para solucionar sus resentimientos sociales o pensando que a través de la validación de otras personas, de recibir un aplauso un poquito más fuerte, de que lo suban a otro templete, podrán así sanar sus heridas de la infancia. Y para este tipo de gente, pues el poder les resulta muy atractivo. El saber que pueden humillar al otro, que te abren la puerta al lugar a donde entres, saber que te piden reuniones, saber que tus amigos de la infancia ahora te tienen un poquito más de celos porque despachas en San Lázaro y eres diputado federal. Yo sé que puede sonar absurdo, pero en verdad que este tipo de gente abunda. Son una gran mayoría de nuestra clase política. Muchos de ellos ni siquiera llegan lo suficientemente alto como para robar. Se meten a la política porque no fueron capaces de meterse al psicólogo. Y luego, la tercera opción ya es la programática, la ideológica. Es el estilo López Obrador, el estilo Claudia Sheinbaum. Hombres y mujeres que tienen la convicción de que las cosas pueden ser distintas y por lo tanto hay que entregar la vida a las causas que uno dice representar. Esa es la visión idealista, es realmente la gran aspiración. Ojalá tuviéramos políticos que solamente entraran al pantano para intentar limpiarlo, pero esos son realmente muy pocos. La gran mayoría se mueven por los otros dos motivos, o dinero o poder. Y ahora estamos a unos meses de conocer el contenido de la reforma electoral que enviará la Presidenta de la República a la Cámara de Diputados, al Senado, para definir las reglas del juego hacia el 2027 o el 2030, si es que así lo considera la Presidenta. Todavía falta saber para qué elección va a funcionar. Pero más que eso, estamos más o menos a un año de que arranque de lleno por completo el proceso electoral del 2027. Y las cosas van a cambiar. La elección del 2027 es crucial, es una elección importantísima. Son 17 estados en juego. Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro. 17 estados que en conjunto tienen casi 48 millones de habitantes. 48 millones de personas que viven en un estado de la República que va a elegir gobernador. Es un poco más de una tercera parte de los mexicanos que van a elegir a su ejecutivo local.
Además, también se renueva toda la Cámara de Diputados Federal, todos los congresos locales de los 32 estados, todos los ayuntamientos del país, síndicos, regidurías, concejales, de todo se va a votar en el 2027. Y las cosas se van a poner gachas. La plaga de ratas crece. Porque también en el 2027 se van a estrenar las nuevas agrupaciones por convertirse en partidos políticos. Esto siempre sucede en las intermedias. Es normal. En las intermedias es las elecciones en donde nacen los nuevos partidos políticos. Las elecciones presidenciales no. Las elecciones presidenciales realmente ya son para generar las coaliciones suficientes y necesarias para llegar al gobierno federal y poder así pues, dar las soluciones o ofrecerle a la gente nuevas soluciones y alternativas políticas. Casi siempre los partidos políticos funcionan como funcionan las ratas. Y los políticos así son, porque son eso, son ratas. Crean el partido, les avientan el presupuesto, no consiguen el registro y después desaparecen como las ratas que son con todo el dinero que se robaron. Pero a veces puede ser diferente y en ocasiones extrañas se mantienen y se quedan propagando enfermedades en la vida pública igual que las ratas en la Primera Guerra Mundial, que las que vivían en las trincheras. Y si usted piensa que en México tenemos un problema de partidos políticos, pues la cosa se va a poner peor. Porque si somos sinceros, México no tiene tantos partidos políticos. La cantidad de ocasiones en las que he escuchado a diferentes personas de todos los niveles académicos, en medios de comunicación, en mesas con mi familia, a mi tía la panista, etcétera, a gente de Morena, de Movimiento Ciudadano, a quien sea. Gente que dice que deberíamos de reducir la cantidad de instituciones, de organizaciones políticas que tienen derecho a competir por el voto en este país. Es demasiada, son muchísimos. Y miren, vamos con los datos. Holanda tiene 48 partidos políticos nacionales. Francia tiene 42. Colombia tiene 39 partidos políticos. Corea del Sur 37. Brasil tiene 32. En México tenemos 6. 6 partidos y ya. PRI, PAN, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Y listo. El año pasado eran 7. Por fortuna desapareció el PRD. Tenemos 6 nada más. Y la realidad es que nunca hemos tenido muchísimos partidos políticos. La ocasión en que hemos tenido más partidos en México fue en la elección del 2015, la intermedia de Enrique Peña Nieto. Estaban los mismos que están ahora, más el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Nueva Alianza, el Partido Encuentro Social, PES, y el Partido Humanista, un partido del cual ni siquiera me acuerdo. Ese es el máximo, 10. El máximo de partidos políticos que ha tenido México en su historia democrática, 10. Y después de esta elección del 2015, perdió el registro el Partido Humanista, que la verdad, les digo, ni me acuerdo quiénes eran. El Partido del Trabajo estuvo a 3,000 votos de perder el registro, lo mantuvieron, estuvieron a nada de irse a la chingada, por algún motivo extraño lograron quedarse, ojalá que lo hubieran perdido. El Partido Encuentro Social también lo mantuvo y Nueva Alianza lo mismo. En el 2018 estos dos partidos perdieron su registro, el Partido Encuentro Social y Nueva Alianza. Solamente les duró 3 años, pero algo es algo. En el 2021 nacieron otros 3 partidos. El primero de ellos fue la segunda versión del Partido Encuentro Social. En esta ocasión le pusieron distinto, Partido Encuentro Solidario, pero era PES por la sigla, seguía siendo realmente lo mismo. No consiguieron mantener el registro en la única elección en la que participaron. Luego también hubo otro partido que seguramente recuerdan que curiosamente era color rosa, Fuerza por México. Este partido es igual que todos, pero quizás es la mejor versión de aquellos que fundan partidos, nada más por los primeros 2 motivos que habíamos expuesto, porque quieren más cantidades de ese asqueroso dinero manchando de sangre, ese dinero del que ya se están pudriendo, porque no atendieron sus problemas psiquiátricos de chiquitos, ambas cosas. Ricardo Monreal fue siempre el dueño del negocio de este partido, pero la realidad es que Monreal siempre negó ser el dueño de este negocio, pero Monreal, todos sabemos que era el dueño del partido, y lo estaba lanzando, estaba promoviéndolo para tener más fuerza de negociación en el 2024 cuando quería ser candidato a la presidencia de la República o bien cuando no lo ganara a la jefatura de gobierno. Cada uno de los grandes amigos y prestanombres de Monreal estaban adentro de este partido, en particular su líder, el señor Pedro Aces Barba, quien realmente era líder formal de Fuerza por México, que por fortuna también perdió el registro, no lo logró sostener y únicamente participaron en esa única elección. El tercer partido que también
participó en esa elección, además del PES y Fuerza por México, fue Redes Sociales Progresistas, una agrupación que estaba evidentemente controlada por Elba Ester Gordillo. Por más que ella lo negara, el presidente del partido, el representante legal de esa organización, Redes Sociales Progresistas, era el yerno de Elba Ester Gordillo. Era realmente una refundación, un nuevo intento para recrear Nueva Alianza. Pero pronto vamos a empezar a ver las bardas de todo el país pintadas nuevamente con los nombres de hombres y mujeres que quisiéramos olvidar y que vamos a olvidar en cuanto lleguen al cargo. Y ahora, algunos de esos nombres van a estar pintados con colores distintos, no los que estamos acostumbrados. 89 organizaciones políticas se inscribieron ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, para intentar entrarle a este negociazo de los partidos políticos. De esos 89, 82 pasaron los requisitos necesarios por el INE. 10 partidos se dieron de baja ellos solos, se dieron cuenta que no iban a cumplir y desistieron. De los 72 que sobran entonces, solamente 13 han tenido por lo menos algo de movimiento. La realidad es que lo más probable es que no vayan a haber más de 4 que terminen consiguiendo el registro, y 4 ya es mucho. Hay 2 formas de conseguir el registro como nuevo partido político, y no son formas tan complicadas. A ver, si lo que realmente aspiran es a formar parte de la vida pública de México, que impriman el nombre de su organización en cada una de las más de 100 millones de boletas electorales que se imprimen en este país, que tengan acceso al dinero del pueblo, que tengan diputados, senadores, presidencias municipales, síndicos, regidurías, si aspiran realmente a competir de forma seria y no a ser únicamente otra institución más que se roba tanto dinero del pueblo de México, pues los requisitos son elementales. Solamente tienen que hacer 2 cosas. Una de 2 cosas. La primera de esas cosas es realizar 20 asambleas estatales. Hay 32 estados y pueden ni siquiera pararse en 12 de ellos. No necesitan hacer nada. Solamente elijan 20 asambleas, 20 estados, con una participación mínima de 3,000 ciudadanos en cada una de ellas. En otras palabras, solamente necesitan juntar a 60,000 personas en 20 estados de la República diferentes. Y ya. Carajo, si quieren ser un partido político serio, es lo mínimo que se les puede pedir. No es muchísima gente, 60,000 personas. Si un partido político no logra juntar 60,000 personas en 20 asambleas distintas, pues entonces, ¿qué están pidiendo? No es imposible de realizar. Que otras personas quieran que se les regale el registro, aun cuando no representan ningún tipo de liderazgo, eso es otra cosa. Que se pongan a llorar como Eduardo Verástegui y decir que el INE está conspirando en su contra, eso es otra cosa y no se sostiene en la realidad. Son 60,000 personas nada más. La segunda manera de hacerlo es a través de los distritos electorales. Hay 300 en el país. Elijan 200, juntan 300 personas en cada uno de esos distritos, 300 nada más. Y son las mismas 60,000 personas, nada más que en reuniones un poco más pequeñas. En lugar de 3,000 en 20 estados, son 300 personas en 200 distritos. No es nada excesivo. A ver, que los pseudolíderes sociales sean una basura, eso no es nuestro problema. Pero me parece lo mínimo que hay que exigirles, que puedan juntar 60,000 personas y en esos 2 mecanismos diferentes, el que ellos quieran. El corte que entregó el día de ayer el Instituto Nacional Electoral acerca de los avances de estas organizaciones que están intentando conformarse en partidos políticos es el siguiente. La cuna de ratas que lleva más asambleas realizadas es Construyendo Sociedades de Paz, CSP. Aquí está. Este es el logotipo. Nada más. CSP. ¿A qué les recuerda ese logotipo? Es uno de los peores proyectos que hay. ¿Y por qué? Pues hay muchos motivos. Hay muchísimos motivos por los cuales podríamos criticar a esta organización basura. Pero curiosamente utilizan las mismas siglas que el nombre de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. CSP. Y eso justamente lo utilizan pues para ir diciendo de pueblo en pueblo, de gente en gente, de comunidad en comunidad, de plaza pública en plaza pública, diciéndole al pueblo de México que este es el nuevo partido de la presidenta. Una gran mentira. Son gente clínicamente enferma, son mitómanos. El grado de hambre de poder, de dinero que tiene esta gente de este pseudopartido político es impresionante. Este tipo, el dueño de este partido, ha formado
3 partidos políticos distintos. Primero formó el PES versión 1, el que compitió en el 2015, sostuvieron el registro, participó en el 2018 y después se fueron a la chingada. Después el PES versión 2, participaron en el 2021 y perdieron el registro, no lo sostuvieron. Y ahora CSP, que realmente es el PES versión 3, pero aún peor, ya que ahora están usurpando el nombre de la presidenta de la República. De este partido, el dueño es un tipo que se llama Hugo Eric Flores. Es de lo peor que existe. Le voy a dedicar todo otro episodio, este no es un episodio acerca de Hugo Eric Flores, para hablar acerca de este personaje. Pero le cuento un poco. Es un gran camaleón. Se formó en el PRI. Fue líder juvenil del PRI en la Ciudad de México, pero fue más que líder. Fue el dirigente del PRI en la Ciudad de México, de los jóvenes del PRI. Después formó parte del gabinete de Felipe Calderón, tuvo un cargo alto adentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y fue parte del equipo de transición del expresidente, de quien usurpó la presidencia de la República, calderonista, priista. Más adelante, también formó parte de las estructuras electorales de Felipe Calderón, generando alianzas con esta iglesia que se llama Casa sobre la Roca, un grupo pentecostal que se vendía como la iglesia de Felipe Calderón. Ese es todo otro episodio al cual le podríamos dedicar muchísimo tiempo acerca de cómo Felipe Calderón utilizaba estructuras religiosas para lucrar electoralmente. Momentos después se une a Convergencia o Movimiento Ciudadano y pacta con ellos, hace grandes alianzas con ellos, entiendo que se vuelve militante. Después se regresa al PRI y en el 2018 hace alianzas con Morena para venderles su nuevo partido político. Este tipo no es confiable. Es un traidor. Ha traicionado a todos los espacios en donde se ha parado, pasando realmente por todo. Solamente le gana a Sandra Cuevas como chapulín en este país. Este mismo tipo, Hugo Eric Flores, fue el que hizo gobernador a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, uno de los peores gobernadores en la historia de Morelos. El presunto violador Cuauhtémoc Blanco, el que no asiste a las sesiones de la Cámara de Diputados porque se pone a jugar pádel. Cuauhtémoc Blanco fue gobernador por el partido Encuentro Social, no por Morena, por el PES, no por López Obrador, por Hugo Eric Flores. Además, también ha protegido a Cuauhtémoc Blanco porque él, Hugo Eric Flores, es el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados. Así que no solamente ha protegido a Cuauhtémoc Blanco, ha protegido a Blanco, a Alito Moreno, ha protegido a Ricardo Anaya, ha protegido a Ana Augusto López Hernández. Todos y cada uno de los procesos de desafuero pasan por una persona, Hugo Eric Flores, el dueño de este nuevo pseudopartido político. Este es un tipo que, además de ser un traidor, es cómplice de delincuentes. Hace unos meses le pregunté a la presidenta de la República acerca de la creación de este nuevo partido político, y esto fue lo que me respondió. De creación de nuevos partidos políticos hacia la elección del 2027, el partido político que entiendo lleva más asambleas generadas, hay varios que llevan algunas, pero hay una que me llama la atención, el nombre entiendo que es Construyendo la Solidaridad y Paz, CSP. ¿Se ha jugado algo por parte de algunos elementos dentro del movimiento, asociación civil, no sé en qué condición jurídica esté exacta, al respecto de las siglas y la posibilidad de que quizás usted esté detrás de impulsar este partido político por la coincidencia en las siglas de sus nombres, su nombre y sus apellidos y las de este partido político? Hay quien ha dicho públicamente, es el partido de Claudia Sheinbaum Pardo, CSP, Construyendo Solidaridad y Paz. ¿Es verdad esto, Presidenta? No, ¿cómo cree? Cualquiera que use mi nombre para crear nuevos partidos políticos, pues está equivocado. No estoy promoviendo ningún partido político. Ni Morena tampoco, porque ahora no me corresponde, ¿verdad? Pero la gente sabe pues de dónde venimos. Entonces no estamos promoviendo ningún partido y cualquiera que use mi nombre pues no debe hacerlo. La presidenta se deslinda por completo de que utilicen sus siglas y no obstante las continúan utilizando. No lo hacen en público, pero en todas las asambleas les dicen a la gente en secreto CSP, Claudia Sheinbaum Pardo, o Construyendo el Segundo Piso de la Transformación, CSP. Nada que ver. Este dueño es un traidor, es un miserable, es un tipo que protege delincuentes y yo con eso no puedo ser cómplice.
CSP lleva 229 asambleas celebradas y ha intentado realizar en total 339. En otras palabras, ya cumplieron todos los requisitos y van a participar como partido político en la elección del 2027. Van a tener que ir solos, sin alianzas y conseguir mínimo el 3% de todos los votos a nivel nacional para sostener el registro como partido. Esto no es difícil. Nada más necesitan convencer a 3 de cada 100 mexicanos que voten por ellos. Es lo mínimo que les tenemos que pedir a los partidos políticos. Imagínese usted que quieren que nada más convenzan a uno. El mínimo, 3 de cada 100. Y muy probablemente no lo van a lograr porque solamente lo han logrado en una elección y en 2 ocasiones han perdido el registro, pero dicen que la tercera es la vencida y en una de esas corremos con el riesgo de que este tipo se vuelva el dueño de otro partido político más que va a intentar después sostener rehén la relación que debe construir eventualmente con Morena. El siguiente partido que lleva más asambleas realizadas es este famoso partido Somos MX. Este es el partido de Claudio X González, lo ubican muy bien, Somos MX. Es el partido de Guadalupe Acosta Naranjo, de Lorenzo Córdoba, de Jesús Zambrano, de Xochitl Gálvez. Realmente este partido, Somos MX, es el PRD remasterizado. El PRD versión 2, pero más chafa. Pero juegan en un juego extraño. Realmente no tienen espacio ideológico. Abiertamente dicen que su misión es conseguir el registro para aliarse al PRIAN en el 2030. Ellos lo dicen, en todas las entrevistas. En otras palabras, no tienen realmente solidez ideológica. Su única misión es convertirse en un partido satélite, y así lo dicen abiertamente. No aspiran a gobernar, no aspiran a tener una representación propia digna, sino aspiran a tener diputaciones para sus 3 o 4 cuadros y que ellos puedan seguir viviendo del presupuesto. Pero lo dicen abiertamente, de verdad. Son cínicos. Además, se han desinflado fuertemente. Pensaban que iban a poder articular a esta red de gente que participó en la llamada Marea Rosada. Esto hace un par de años. Y que con ellos iban a poder construir un partido político nacional. Pero nunca entendieron algo muy básico. La Marea Rosada no les pertenecía. La Marea Rosada le pertenecía al PRIAN, no a ellos, no a Claudio X González. Y ahora se han quedado en una especie de limbo en donde probablemente sí vayan a conseguir el partido político para el 27, pero la realidad es que sí le están batallando. Somos MX ha celebrado 245 asambleas distritales, 245, están 200, pero solamente 153 han sido con éxito. Se han fallado en 92 intentos. No les está yendo tan bien como pensaban que les iban a ir. No están teniendo el respaldo que pensaban que iban a tener hace un par de años. Este documento que les voy a presentar una parte de él está publicado abiertamente en sus páginas de su sitio web, en su www.nosequefregados, abiertamente llamando al regreso del PRIAN, sin presentar algún tipo de proyecto de nación realmente para la ciudadanía, sin presentar una alternativa. Vamos con él. Somos MX, por una sociedad que viva en paz y en libertad. Este es el tipo de gente que también trae este discurso que siempre señala Poncho Gutiérrez acerca de nosotros no tenemos ideología, no somos de izquierda ni de derecha. Nuestro partido es México. No representamos nada más que a los mexicanos. Y abiertamente lo dicen. 1. Somos quienes creemos en los contrapesos y en la representación de la pluralidad. El diagnóstico que hacen es el siguiente. Las instituciones encargadas de limitar al poder fueron desmanteladas, eliminadas, debilitadas, capturadas o neutralizadas. La concentración de decisiones en el Ejecutivo rompió el equilibrio entre poderes, dio paso a la arbitrariedad y desconoce la pluralidad de nuestra sociedad. Y luego hablan de una cosa absurda que llaman un mandato. Nadie ha votado por ellos. No tienen realmente representación, todavía no consiguen las asambleas y no obstante creen que tienen alguna especie de mandato popular. Y dicen, el mandato popular de Somos MX es recuperar el equilibrio institucional mediante reglas claras, contrapesos efectivos y vigilancia ciudadana. Y por lo tanto proponen garantizar la autonomía e independencia de poderes de la Unión. Fortalecer el sistema de representación plurinominal. Esta gente está llena de cinismo, mientras que todo el pueblo de México odia y desprecia a todos los diputados y senadores que hay en este país, no hay ninguno decente que se salve, y aún más a los plurinominales,
Párense en cualquier pueblo, salgan de sus clubes de golf y pregúntenle a la gente qué opinan acerca de los plurinominales y les van a decir que los odian, los desprecian y quieren que desaparezcan. No hay nadie en este país que crea que los plurinominales todavía funcionan. Abiertamente aquí llaman al regreso del pasado, a mantener los privilegios y a sostener los plurinominales, una visión que simplemente no les va a dar resultados porque la gente desprecia a los plurinominales. Restablecer la constitución de órganos autónomos e independientes con presupuesto propio y reglas claras de operación e integración. La palabra clave es restablecer. Lo que llaman es a regresar al modelo anterior. Lo único que proponen es regresar al modelo del PRI y del PAN. Es así de simple. Son unos cínicos. Ya ni siquiera el PAN pretende regresar a lo que había antes. Punto número 2. Somos quienes defendemos un poder judicial autónomo e independiente. Aspiramos a vivir en una sociedad en la que prevalezca el Estado de Derecho. Y las propuestas que tienen es derogar la reciente reforma judicial autoritaria, construir un sistema civil eficiente y profesional de fiscalías, ministerios públicos y policías con enfoque de derechos humanos, garantizar un sistema de carrera judicial profesional basado en el mérito, en concursos públicos y establecer la evaluación periódica. Además, continúan por ahí. Y restablecer el control de inconstitucionalidad. Restablecer, nuevamente esa palabra clave, lo que llaman es a regresar al pasado, a restablecer los privilegios. Además de que este debate de la reforma judicial ya se dio. Se dio en todas las cámaras, en todos los micrófonos del país. Se dio en las urnas cuando la gente votó por Claudia Sheinbaum, que jamás escondió que este era su proyecto de nación, que iba a implementar esta reforma. López Obrador lo dijo desde un año antes de la elección. Y no obstante, continúan intentando regresar a debates que ya están dados en la sociedad y que ya definió la sociedad, el pueblo de México, que fueron efectivos y que sí quisieron participar en este proceso. No entienden que no entienden. Continúan con el punto 3. Somos quienes impulsamos la seguridad desde lo civil. La militarización, hablan acerca de la militarización, de retirar gradualmente las Fuerzas Armadas de tareas civiles y profesionalizar a las policías con enfoque comunitario. Nuevamente, regresar al pasado. Eso es lo que buscan, sosteniendo debates que ya se dieron en este país, debates que ya tuvimos en todos los medios de comunicación y no obstante continúan con esta misma narrativa añeja que ya ni siquiera el PRIAN tiene. Y no obstante, ellos son los más prianistas adentro del PRIAN. Y continúan con una serie de cosas más, hablando de recuperar la autonomía e independencia de las autoridades electorales en el punto 4, volver al INE de Lorenzo Córdoba, quien abiertamente llama a que la gente participe en este partido, naturalmente quiere regresar al INE o ser diputado federal a través de Somos MX, el partido de Claudio X González, y por lo tanto abiertamente lo dicen, con un cinismo asqueroso. Vamos de regreso a lo que había antes. Y lo mismo adentro de política exterior, hablando de eliminar, por ejemplo, la doctrina que siempre ha conducido, la doctrina Estrada que siempre ha conducido la política exterior mexicana y proponiendo alguna especie de otro modelo, pensando que esta gente, Claudio X González y Guadalupe Acosta Naranjo, son mejores en diseñar las doctrinas constitucionales que rigen la vida pública que aquellos funcionarios públicos históricos, héroes de la patria, que terminaron por escribir la Constitución. Ahora esa Constitución debe de quedar en manos del señor Guadalupe Acosta Naranja. Entiendo que es un alcohólico, una cosa así, la verdad es que no lo conozco. El otro partido, que probablemente va a conseguir el registro, pero están un poco más atrás, es otro que lleva por nombre Que Siga la Democracia. Fue una organización civil que fue fundada por Mario Delgado, una organización civil proxy de Morena, satélite, para promover el voto en la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, que la gente saliera a votar, perfectamente válido. Y después sus líderes enloquecieron y decidieron que ellos eran los grandes liderazgos sociales y que ellos iban a formar su propio partido político. ¿Convicción? Nada. ¿Ideología? Carajo, esta gente muy probablemente nunca ha leído un libro en su vida, pero hambre de dinero, de eso sí hay mucho. El líder de este partido es un hombre que se llama Edgar Francisco Garza Ancira. Y Edgar Francisco Garza Ancira, lo voy a decir muy claramente, es también un traidor. Es un hombre que traiciona cualquier institución en la que se para. Era militante de Morena. Y Morena lo decide expulsar a principios de 2025, de este mismo año, por estar conspirando en contra del propio partido al que pertenece para crear otro partido político, que evidentemente busca convertirse, eventualmente, en satélite del Movimiento de Regeneración Nacional, en satélite de Morena. Edgar estuvo casado hasta principios de año, mediados de año, con Gabriela Jiménez. Se divorciaron a finales de agosto. Gabriela
Fue la primera líder de esta organización que sigue a la democracia. Hoy es la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Esta organización lleva 64 asambleas celebradas. Necesitan 200. Todavía les falta bastante. Tienen hasta enero para lograrlas. Hay varios movimientos más que están intentando hacer lo propio. La gran mayoría de ellos no van tan bien como quisieran y todavía les falta bastante. Muy probablemente, pues, no van a lograrlo. Si tuviera yo que hablar de alguna otra, probablemente lo haría de dos. Un partido local de Nuevo León que ahora busca convertirse en partido nacional, un partido que se llama Vida. Su plataforma realmente es la defensa de la criminalización del aborto. Quieren que metan a la cárcel a las mujeres que terminan sus embarazos. Llevan 3 asambleas estatales, necesitan 20. Las 3 que llevan han fracasado, no han tenido quórum, así que realmente ninguna ha sido válida. Tienen hasta enero, mediados de enero, para lograr el resto de las 20. Y luego está el partido del fracasado político y rata miserable que se llama Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. Lleva 2 asambleas realizadas, necesita 20, y las 2 han fracasado. Esa es la historia de las ratas malditas que se llaman los políticos mexicanos que ahora viven en estas trincheras equivalentes a aquellas de la Primera Guerra Mundial, que se llaman los partidos políticos de México. Hay que estar vigilantes acerca de las nuevas reglas que propondrá la presidenta en la reforma electoral que se estará votando a principios del año próximo y con ello saber si es que van a tener esperanzas de llegar al poder esta bola de ratas que ahora esperan continuar mamando del presupuesto público y recibir un par de aplausos más fuertes para poder así sanar sus traumas de la infancia. Estemos vigilantes y más adelante le estaremos dedicando aún más tiempo a hablar acerca de quiénes son este tipo de liderazgos, en particular Hugo Eric Flores, el señor de CSP. Construyendo solidaridad y paz, el mentiroso que va por todos lados diciendo que significa Claudia Sheinbaum Pardo. Pero eso quizás en otra ocasión. Por lo pronto les agradezco que hayan estado con nosotros, les recuerdo que se suscriban al canal, que continúen comentando, que compartan este video si es que les resultó interesante y nos vemos este fin de semana, como siempre, en las diferentes programaciones que existen. El lunes por la mañana estrenando el programa de SDP Mañana con Elizabeth Vilchis y por la tarde, SDP Tarde a las 3 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Julián Mazoy. Pásenla muy bonito, disfruten su fin de semana y hasta luego.